Hola, en este video ahora vamos a continuar con la clase de electrónica y tiene que ver con los condensadores. Los condensadores son dos placas de metal que en el medio tienen un material dieléctrico, es decir, aquí no conductor, eso es lo que significa dieléctrico, que almacena carga por medio de un campo eléctrico. Su capacidad depende del tamaño de las placas y de la calidad del dieléctrico. Bloquean DC. Imagínense que los condensadores son como unos globos, ¿no? Entonces yo los soplo. Entonces, dependiendo de la calidad de ese globo y del tamaño, va a poder, ¿a qué? Lo voy a poder llenar y lo voy a poder hacer más grande, ¿no? Si es muy pequeñito, lo voy a soplar y vamos a decir soplar, quiero decir que le estoy poniendo voltaje, que eso va a generar una corriente y va a explotar, ¿no? Este es el símbolo que se encuentra con los esquemas, la letra C, de hecho aquí lo ven en la foto, PC53, PR50, entonces 53 y, porque es el condensador, ¿okay? Y el PR. ¿Okay? Esto ya después lo vamos a tocar, todo esto lo vamos a ver ya más a detalle en la parte de los esquemas, cómo leer el esquema, los diagramas, el board view. ¿Okay? Bueno, viene la capacitancia, ¿no? Que viene en faradios. ¿Okay? Eso es como que como voltaje le decimos al voltio, le decimos al voltaje, ampere le decimos a la corriente. Bueno, los condensadores, su capacitancia, ¿verdad? Lo que puede aguantar, ¿okay? La capacidad de carga viene en faradios. En la portátil son microfaradios o nanofaradios o hasta picofaradios, ¿ok? Entonces 10 a la menos 6, 10 a la menos 9 y pico 10 a la menos 12, ¿no? Y bueno, los tenemos igual de otros materiales, ¿verdad? De tantalio, aquí de aluminio, ustedes véanlo aquí, ¿ok? De la misma manera. Aquí tengo los condensadores. Este es un condensador. Esto ya lo han conocido ustedes, pero son, bueno, SMD. Todas estas cosas son condensadores. Estos son condensadores cerámicos, no tienen polaridad, por eso que no tienen una marquita. Pero estos condensadores que sí tienen polaridad, ¿ves? Les indica el positivo. Aquí tengo otro. Esto es otro condensador de 330. ¿Okay? Tantalio igual. ¿Okay? Condensador. De distintos tamaños. ¿Okay? Continuamos. Después tenemos las bobinas. Y las bobinas viene por este fenómeno, ¿no? El fenómeno es que todo conductor que es atravesado por una corriente eléctrica genera un campo magnético alrededor de él. Por eso que ustedes ven, si aquí pasara una corriente que le llamamos I, va a crear este campo eléctrico que le llamamos B, ¿okay? Alrededor de él. Si nosotros enrollamos ese conductor, claro, si lo hacemos a nivel largo, un cable largo, va a ser muy pobre. Si lo enrollamos, así sea en el dedo, yo lo enrollo, con ese cable, y lo dejo así como una especie de resorte, el campo eléctrico va a ser mayor. Pero si a ese, vamos a decir, si en vez de mi dedo, ¿verdad? Que yo lo saco, ¿okay? Entonces yo lo tengo como esto. Así este rollo, es un cable, entonces yo agarro, hago así. O sea, así, si yo le paso una corriente, el campo no va a ser muy fuerte. O sea, bueno, yo lo hago así y voy a generar un campo eléctrico mayor, ¿verdad? Si lo tengo así. Pero si aparte aquí le pongo, ¿verdad? Una base de fierro, de hierro, por ejemplo, ¿verdad? El campo mayor lo aumento, ¿ok? Claro, y si aparte tengo mejor calidad del material del cobre, mejor material del núcleo, eso es lo que quería decir, del núcleo, va a ser aún mayor, ¿ok? Entonces ellos almacenan electricidad, ¿ok? Entonces su unidad de medida es el henrio, ¿ok? Y bloquean AC y su símbolo en las tarjetas madres es L. Aquí vemos, ¿ves? PL3 y esto es lo que sería en realidad SPL3, ¿ok? Aquí tenemos otro ejemplo.
Les voy a mostrar lo que es la bobina. Miren, esto es una bobina. ¿Ves que dice L7? ¿Okay? De la igual manera tiene tamaños. Miren las bobinas. ¿Ves que dice PL3, PL2, PL1? Miren esta. Entonces vemos que mayor tamaño, ¿no? Tienen mayor capacidad de almacenar. ¿Ok? Mira, aquí tenemos. ¿Ves? Aquí. Esta sería una bobina. Aquí tenemos, mire, bobina, bobina. Bobina, condensador, resistencia. ¿Ves? Este es condensador. O sea, nos damos cuenta, por ejemplo, porque las bobinas son más oscuras, pero parecen condensadores. ¿Ok? Y hay condensadores también que cambian de color, también que son unos que son más claros. Miren este, como un poquito más clarito. ¿Ok? Entonces tiene la letra L. Miren, aquí está la otra bobina. ¿Ok? Diodos. Los diodos son semiconductores que solo dejan pasar la corriente en un solo sentido, de mayor potencial a menor potencial, es decir, de positivo, ánodo, a negativo, cátodo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir que es un elemento semiconductor o son semiconductores? Que en algunas condiciones conducen y en otras condiciones no conducen. Es decir, en algunos momentos se comportan como un conductor y en otros se comporta como un aislante, ¿no? Entonces, el diodo a nivel general está construido por una unión PN, es decir, está dopado, está mezclado, el silicio está mezclado con un material de tipo P, que puede ser el boro, y del otro lado tiene un material pentavalente o que tiene exceso de electrones que pudiera ser el fósforo, por ejemplo. Es decir, para no meternos mucho en la química, la cosa, yo agarro el silicio, tiene en su última órbita, que le dicen átomos de valencia, tiene 4. ¿Okay? Esos son los que nosotros, es más fácil arrancar, ¿okay? Porque esos son los que se mueven, ¿verdad? Entonces, si yo tengo, el silicio tiene 4. Si yo lo mezclo con un elemento que tiene 3 de valencia, me va a quedar siempre uno como por fuera, ¿verdad? Entonces, ese es el que se va, que es fácil que se pueda mover, ¿okay? Entonces, pero de la misma manera, ese sería, por ejemplo, el boro. Entonces, este sería de tipo P, que hay huecos, porque los electrones necesitan huecos para moverse. Y si este es mi silicio, y en este lugar tengo el material de tipo N, que puede ser el fósforo, que tiene 5. Entonces, en este me sobra un electrón. O sea, en este me falta, con el boro me falta, tengo un hueco, pero en este tengo un exceso, un electrón adicional, ¿verdad? Por eso que se le dice tipo N, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Él va a ser, sentido convencional, ¿no? De positivo a negativo. Él me va a conducir, si yo pongo 19 voltios aquí, él me los va a dejar pasar. Si yo pongo 19 voltios aquí, esto no me lo va a dejar pasar, ¿ok? Entonces, pero hay un tema. Él te deja pasar, pero si puedes, hay una barrera que él tiene que pasar. Tenemos que pasar con voltaje de mínimo 0,7 para estos semiconductores, estos diodos de silicio, es de 0,7. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 19 voltios aquí, va a pasar aquí, ¿cuánto? No 19, sino 18,3. ¿Okay? Va a haber un consumo, es como un peaje. Sí, bueno, yo te dejo pasar, pero me tienes que pagar el impuesto, ¿no? Entonces, ese es 0,7 que estoy hablando, ¿no? Y bueno, hay 4 tipos de diodos. Uno es el rectificador, este es el normal que estoy explicando. El Schottky, que tiene aquí como una S. ¿Okay? Ya después lo vamos a ver en la placa, que quiere decir que el consumo es menor. Es de alrededor de 0,2, 0,3. ¿Ok? O sea, si tengo 19, aquí voy a tener 18,8. El Zener, que tiene una particularidad, que él sí permite pasar en 2 sentidos, pero si se supera su valor Zener. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo lo pongo en directa, esto se llama ponerlo en directa. Por ejemplo, aquí miren este esquema.
aquí se está poniendo en directa. ¿Por qué? Porque va en el sentido de la flecha. Pero si yo lo volteo, es decir, este es un diodo Zener, ¿ok? Pero vamos a concentrarnos aquí. Si yo pongo esta flecha al revés, ya les dije que si yo tengo los 19 aquí, aquí no me va a dejar pasar. Pero el Zener sí. El Zener agarra y dice, bueno, yo soy un Zener de 5 voltios. ¿Qué pasa? A medida de que sean los 5 voltios, él va a agarrar y te voy a dejar pasar. ¿Ok? Por ejemplo, 19 es mayor que 5. Sí. ¿Qué te va a dejar pasar entonces? 14. Si yo lo pongo en directa en el sentido de la flecha, él va a ser 19, 18,7. Pero si yo lo pongo en inversa, el Zener solo, que tiene esta Z arriba, si es de 5 voltios, voy a tener 19 y del otro lado, ¿cuánto voy a tener? 15. 14, ¿verdad? Pues 5 voltios, 14. Si es de 10 voltios, el Zener, el valor Zener, si yo lo pongo en inversa, con la flecha viendo para acá, voy a tener 19 y al otro lado 9. ¿Ok? Y el LED, ¿ok? Ese es el de la luz, ¿ok? Básicamente. Los transistores. Como le digo, ya los diodos los vamos a estudiar después mejor, ¿ok? Cuando los veamos en fallas, en la parte práctica. Los transistores, después son elementos semiconductores que funcionan como switches controlados electrónicamente o amplificadores principalmente, ¿no? Entonces, aquí imagínense que yo tengo aquí como una llave y yo puedo tener aquí vamos a decir, un caudal de agua y yo controlo qué tan cantidad de agua quiero que salga, ¿ok? Entonces, hay dos tipos de transistores. Los PNP, que una pequeña corriente emisor-base, este es el emisor y este es la base, controla una corriente emisor-colector. ¿Ok? Lo repito, una corriente pequeña emisor-base controla una corriente más grande emisor-colector. Y los NPN, que es NPN, imagínense, imagínense que el transistor es como si fueran dos diodos. Si ustedes se están dando cuenta aquí, yo se lo dibujé, son dos diodos. Y si ustedes ven aquí, miren esta gráfica. Tiene aquí esta flechita para acá. Entonces, esto quiere decir que va de positivo a negativo, ¿no? PN, ¿no? Aquí no dice la flecha. PN. Y si nos vamos a los diodos, PN. Entonces, PN, entonces es NPN. Porque no puede ser PPN, ¿ok? O NNP. No, es NPN o PNP. Entonces, si yo veo que la dirección de la flecha me dice cuál es la parte positiva y cuál es la parte negativa. Entonces, como que es ese diodo. Entonces, es de positivo a negativo. ¿Ok? Entonces, PNP. Y en este caso, el que estamos viendo aquí sería este. Porque la flecha está indicando, ¿ves esta línea aquí en el medio? Sería ¿qué? La base. No te preocupes por esta resistencia. Esto lo que quiere decir que es un transistor digital. ¿Okay? Que él va a trabajar encendido o apagado, ¿okay? No va a amplificar. ¿Okay? Entonces, la mayoría siempre lo vas a ver así, con estas resistencias dentro. No solamente lo protege, lo hace más robusto, sino que obliga a que se sature de una manera que no amplifique. ¿Okay? Eso ya es detalle para otro curso, no se preocupen. Pero bueno, transistores es un switch. Prende y apaga. Dejo pasar corriente, no dejo pasar corriente. Dejo pasar corriente, no dejo pasar corriente. ¿Okay? Entonces, esto igual cuando veamos ya las fallas, como les digo, van a tener que ver este video muchas veces, ¿ok? Y ya después cuando lo veamos en la práctica, cuando veamos la parte de las baterías, cómo se controla el charger, todo eso, y cuando veamos secuencias de inicio, van a ver que yo les voy a ir guiando y cómo vamos a ir como que hablando de los transistores, de los MOSFET, de fusibles, todo eso lo vamos a hablar muchas veces, ¿ok? Y en distintas situaciones, así que no se preocupe. ¿Okay? Si es tu primera vez viendo esto, no te des miedo que lo vas a entender. Tranquilo. Entonces, en los NPN, que son los que más se están usando ahorita, ¿verdad? Porque son como mejores, porque están más dopados de electrones, básicamente.
Entonces son como más rápidos, por decirlo así. Entonces, una corriente base-emisor va a controlar una corriente colector-emisor. ¿Okay? Por ejemplo, si yo tengo más voltaje en la puerta, en la base, ya me fui a otro componente, de la base hasta aquí el emisor, este transistor va a conducir. Pero si yo tengo, vamos a decir, 3 voltios aquí y 0 voltios aquí, él no va a conducir. ¿Por qué? Porque la flecha me lo está... No, chamo, no vayas de acá para acá. Tienes que ir de aquí para allá. Entonces, pero si yo tengo 0 voltios y aquí tengo 3, ¿qué va a pasar? No, tiene que haber mayor potencial o mayor voltaje que aquí, para que él sature y se conecten estos dos. ¿Ok? Básicamente. Y en este caso, PNP, bueno, aquí tiene que haber más voltaje que aquí para que estos dos se unan. Sencillito, ¿no? Y aquí vemos, obviamente, hay infinidades de transistores encapsulados, pero en teoría hay 3 patas. ¿Ok? Se nota con la letra Q, para que sepan, ¿ok? Si no se los comenté. ¿Ok? Tenemos los diodos con la letra D y los transistores con la letra Q. ¿Ok? Entonces espero que les haya servido esta clase hasta ahora y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.